infinito agradecimiento a los miembros del canal, como la gran entidad, el Señor de las Sombras por unirse, a Jorrigan, a Dominus Alpha, y a los todopoderosos seres supremos, Economis Edward, Juan José, y Artanis Human Fanfics. Una vez más gracias por su apoyo. Sin nada más que decir, yo me inclino ante ustedes. El capitán de los Serpientes de Hierro recogió el estandarte de su capítulo, aún cubierto de sangre y ceniza. Un soldado de la Guardia Imperial lanzó una bengala al cielo, marcando un punto de reunión entre el caos. El capitán alzó su Volter y ejecutó al Dreadnought de los Devoradores de Mundos, aplastado por el impacto de su cápsula de descenso. A su alrededor, los marines corrían entre ruinas y fuego, disparando sus Volteres contra penitentes caóticos que se les echaban encima sin temor. Hacia el norte, un regimiento casi intacto de los Corps del Krieg mantenía su posición con fuego de artillería pesada, luchando a los pies del gran demonio del placer, que arrastraba el núcleo del planeta como si fuera un trofeo. Pese a todo, las fuerzas imperiales comenzaron a avanzar en conjunto. Aún caían cápsulas desde la órbita, pero al aterrizar solas, eran rápidamente destruidas por las fuerzas del caos. Las Serpientes de Hierro perdían demasiados hermanos. Los marines traidores se lanzaban sobre ellos con furia asesina, en un frenesí de disparos y acero. En el interior de un transporte blindado de la Guardia Imperial, un vidente del Imperio observaba el campo. Si la situación no cambiaba, en pocas horas todos estarían muertos. Mientras se refugiaban tras unos escombros, viendo cómo sus camaradas eran embestidos por los tanques de los Devoradores de Mundos, el capitán se giró hacia ella. Con voz firme, le ordenó: «Dime dónde está el carnicero». La vidente señaló al gran demonio del placer. «Está adentro», susurró. Pero el capitán necesitaba más. Sin más opción, la forzaron a abrir su mente por completo. Conectó su alma directamente con la disformidad, aún sabiendo el riesgo. Por el estado actual de la disformidad, tan inestable, mirar al otro lado podía significar la muerte, o algo peor. «Dame una pista, una sola», dijo el capitán, con urgencia. La vidente comenzó a murmurar, su voz entrecortada por espasmos: «El carnicero, el Dome Slayer, lo veo», susurró, temblando. «Está siendo seguido. Su poder crece. Hay criaturas horribles, perros de pesadilla que lo persiguen a través de la disformidad. Seres que él destruyó, pero que ahora lo siguen, como sombras encadenadas a su furia». La sangre comenzó a brotar de sus 3 ojos. Se ha vuelto más fuerte. Su propia furia lo alimenta, pero no es solo eso. Hay algo más. Algo que lo desea. La vidente cayó de rodillas. De su boca brotaron tentáculos retorcidos, su cuerpo se hinchó grotescamente mientras sus huesos se quebraban con sonidos secos y crueles. El capitán no dudó. Apuntó su Volter y apretó el gatillo. La destruyó en un estallido de carne y luz púrpura. En ese instante, el gran demonio del placer se convulsionó. Su cuerpo colosal se torció en formas imposibles. Sus órganos se alargaron, mutando en un brazo descomunal que se extendía hasta el cielo tormentoso. Los Devoradores de Mundos y sus demonios comenzaron a gritar al unísono: «Destrozar, desgarrar, destrozar y desgarrar». Dentro del demonio, el Slayer escuchó algo. Una voz. El dios de la sangre hablaba directo a su alma. Aún pudiendo hacer eso, no ordenó ni exigió. Solo susurró: «No entrego ni quito nada». La fuerza del carnicero, que hasta ahora nacía solo de sí mismo, ya no era la única fuente. El fuego que cubría sus brazos, el mismo fuego que se negó a apagarse tras la destrucción de un planeta entero por manos de un inquisidor, no era solo fuego común. Era fuego disforme. Una llama viva, alimentada por almas en pena. Pero eso no era todo, ni de cerca. Retorciéndose como perros rabiosos dentro de la disformidad, enroscados en cadenas, rugían todas aquellas entidades y criaturas que solían ser inmortales, y que ahora muertas lo seguían, condenadas a seguirlo por el miedo que el Slayer inculcó en ellas, al ver su paso imparable. El Slayer tomó el crisol, y con un tajo cortó los dedos de la sedienta, cuya reacción mató a la mitad de los demonios que estaban cerca de ella. Slanesh se lamentó por el dolor que sintió. Sus dedos apenas pudieron recuperarse, pero quedaron marcadas por cientos de heridas en forma de grietas que magullaban su forma perfecta. Los demonios de Slanesh cerca a ella temblaron.
El Slayer abrió el vientre del gran demonio del placer desde dentro. Salió entre sangre y vapores púrpura. Slaanesh, pese a su enojo, sintió un escalofrío. Un dios del caos siendo lastimado, con un velo pudo ver como Korne también lo había visto, pero este no se inmutó manteniendo su satisfacción. ¿Acaso no debían hacer una tregua en caso de que algo pudiera, aunque mínimamente, comprometer su existencia? Korne sabía algo que ella no. Y así era. Korne, el dios que no exige lealtad, solo sangre, ya lo había comprendido. A través de la furia del Slayer, había visto el odio infinito que éste sentía hacia los demonios. Vio su historia a través de solo el sentimiento de furia, cada gota de sangre derramada. El Slayer había vivido casi tanto como un dios del caos dentro de la disformidad, generando su propio poder a través del odio. No buscaba almas. No deseaba recompensas. Solo destrucción de aquellos que eran semejantes a él. Pero su propio odio, su violencia, su derramamiento de sangre, alimentaban a la misma fuerza caótica que odiaba. Y si, de alguna forma imposible, el Slayer llegara a destruir hasta el último demonio, Korne seguiría existiendo, alimentado por aquel que juró aniquilarlos a todos. Y mientras un solo demonio camine en la disformidad, el cazador inmortal no podrá descansar jamás. Por lo tanto seguirá odiando eternamente. El Slayer solo escuchaba, destrozar y desgarrar. Korne desde su trono, le ofreció sus guerreros como sacrificio para continuar la matanza. El Slayer cayó como un meteorito sobre un devorador de mundos, haciéndolo pedazos. El capitán movía sus fuerzas, pero los devoradores de mundos no dejaban de llegar. Aplastaban a cualquier leal que se interpusiera en su marcha, obsesionados con un único objetivo: los serpientes de hierro. Los serpientes lanzaban sus lanzas con letal puntería, atravesando la carne corrupta de los traidores. Se defendían cuerpo a cuerpo con sus machetes, mientras transportaban una reliquia de cobre sagrado en uno de sus tanques, con la intención de reunirse con los otros capítulos. Entre ellos estaban los cuervos sangrientos, aunque apenas quedaban 31. La mayoría quedaron en las naves antes del descenso. Sin embargo, en secreto, habían recuperado los restos de la vidente. Nadie más sabía lo que planeaban. Mientras avanzaban, el oxígeno se volvió escaso. Los soldados regulares no pudieron seguir el paso y fueron dejados atrás a su suerte. Los Astartes continuaron, sin detenerse, perdiendo hermanos con cada emboscada, pero avanzando igual. Fue entonces cuando un tanque suicida los embistió junto a una oleada de demonios. En medio del caos, el capitán fue apuñalado por un cuervo sangriento. Entre el humo y los escombros, su cadáver y el de sus guardaespaldas quedaron atrás. Sus tanques y naves siguieron la marcha, sin detenerse. Uno de los cuervos sangrientos levantó el casco del capitán caído, y se lo colocó. Su armadura cambió de color, su cuerpo se adaptó, hasta convertirse en la viva imagen del líder muerto. Ninguno de los serpientes de hierro notó la diferencia. El nuevo capitán dio una sola orden: cambiamos de rumbo. Y así abandonaron una brigada de tanques, aún tripulados por soldados, junto con las baterías que defendían. Sin que nadie supiera la verdad, los cuervos sangrientos no eran tales. Eran guerreros de la Legión Alfa. El nuevo capitán, con el porte del líder caído, guió a los legionarios hacia un portal de disformidad oculto entre los restos humeantes del campo de batalla. Su comportamiento era extraño. Parecía anticipar cada movimiento enemigo, evitando emboscadas caóticas con una precisión casi sobrenatural. Algunos marines dudaron. El cambio de rumbo, la aparente clarividencia, algo no encajaba. Pero eran soldados. Y el capitán tenía el rostro y la voz que habían seguido hasta ahora. Así que continuaron. Lo que ninguno sabía era lo que viajaba con ellos. Dentro de uno de los tanques de los cuervos sangrientos yacía una masa amorfa, palpitante, compuesta por restos fusionados de videntes deformados. Un amasijo de cuerpos y mentes conectadas directamente a la disformidad, murmurando profecías, dictando a los guerreros de la Legión Alfa el camino exacto a seguir. No era estrategia. No era intuición. Era visión. Disformidad pura. Manipulación total. En otro rincón de la galaxia, oculto entre rutas de comercio olvidadas, una nave mercante se deslizaba sin levantar sospechas. Nadie sabía que aquella embarcación, con registros de transporte ordinarios y cubierta de óxido, era en realidad una base móvil de la Legión Alfa. En su interior, Shed Ranko observaba el avance de 10 agentes infiltrados en un mundo imperial.
Su misión era simple en apariencia, compleja en ejecución: tomar control del planeta desde las sombras. Más de la mitad de sus recursos que producía debían desviarse a la Legión, sin que el Imperio jamás lo pueda saber. Sus agentes no solo engañaban al enemigo, debían anticiparse incluso a los suyos. En un juego de dobles y triples identidades, la única constante era la adaptabilidad. El sigilo. El control absoluto del tablero. Pero un nuevo reporte interrumpió sus pensamientos. Los operativos están cerca del objetivo. El carnicero. El nombre lo paralizó por un instante. Shed Ranko cerró los ojos y abrió los recuerdos que no eran suyos. El día en que bebió la sangre de Omegon aún lo perseguía. Con ese acto, había heredado más que recuerdos. Había heredado dudas. Después del inicio de la herejía, el universo se dividió en dos futuros. En uno, Horus ganaba, desatando una guerra civil entre traidores y leales, colapsando el imperio hasta la última piedra y debilitando al caos en el proceso por muertes humanas. En el otro, el emperador triunfaba, pero quedaba atrapado en el trono dorado, y la humanidad entraba en una era de estancamiento que acabaría por alimentar al caos lentamente. Esa era la visión de la Cábala, y fue por eso que Alparius eligió apoyar a Horus. Pero Omegon nunca estuvo completamente de acuerdo, y ahora, ahí estaban. Viviendo el futuro del trono dorado, con el emperador aún vivo pero ausente. Un imperio decadente. Un caos que no cesa. Y entonces, el Slayer apareció. Al principio fue visto como algo sin mucha importancia, ya que fue uno de sus marines infiltrados el cual estuvo el día que el Slayer se mostró al mundo. Después, como un salvador. Luego, como un hereje. Ninguna de esas etiquetas importaría si fuera parte de esta realidad. Pero no lo es. Solo recientemente comprendieron su origen foráneo. No era solo un guerrero poderoso. Era una cuña en la maquinaria del destino. Un vidente capturado por la Legión Alfa lo confirmó. No es pasajero. No es efímero. Su presencia altera los futuros debido a que él no pertenece a esta realidad. El Slayer arrastra un mar de nuevas posibilidades a su paso como un remolino cósmico. Shed Ranko lo comprendió todo. Entonces, el futuro ya no era fiable. Si seguían como estaban, la traición de Alparius y Omegon habría sido en vano. La cábala, los sacrificios, los siglos de manipulación, todo, destruido por una anomalía con escopeta. Y así, Shed Ranko se obsesionó con ver más, con saber cuánto daño ya estaba hecho, con decidir. ¿Acaso deben eliminar al Slayer para preservar el destino? ¿O integrarlo en un nuevo plan? Porque si no lo detenían, sería él quien escriba el nuevo futuro que podría ser mejor o peor que la actualidad. Era hora de saberlo y intervenir. En la medida que se pueda.